Estreñimiento. El estreñimiento se define como las heces poco frecuentes o duras, o dificultad para defecar. Puede incluir dolor al defecar, la incapacidad para defecar después de hacer esfuerzo durante más de 10 minutos, o la ausencia de deposiciones durante más de 3 días. El diccionario médico Merriam-Webster define el estreñimiento como la dificultad o poca frecuencia para defecar. Debe considerarse un síntoma, no una enfermedad en sí misma. Por lo tanto, un diagnóstico preciso es fundamental. El estreñimiento agudo constituye un cambio brusco y definido en la persona, y un cambio brusco en los hábitos intestinales puede indicar la presencia de una enfermedad orgánica. En el estreñimiento crónico, en cambio, existe un problema persistente con la regularidad intestinal. En estos casos, lo ideal es normalizar y regularizar las deposiciones mediante cambios en la dieta, como por ejemplo, ingerir más fibras o alimentos fibrosos, tomar más agua, hacer ejercicio, no permanecer demasiado tiempo sentado, etc., y es notable que la causa más común de estreñimiento en las culturas occidentales se refiere a Europa y América, es la falta de fibra dietética, la falta de ejercicio y deshidratación. Sin embargo, existen otras causas importantes, aunque menos comunes, que el médico debe tener en cuenta. Los ejemplos abarcan desde el síndrome del intestino irritable, la diverticulosis e infecciones graves, como la apendicitis, hasta afecciones anales dolorosas que provocan temor a defecar. Esta enfermedad puede ser congénita o deberse a trastornos endocrinos, afecciones del sistema nervioso o enfermedades del intestino grueso. Otras posibles causas del estreñimiento crónico incluyen medicamentos o toxinas que afectan la motilidad intestinal, periodos prolongados de inmovilidad, estrés y depresión. Siempre que se pueda determinar la causa exacta, debe tratarse. Existen muchas hierbas que pueden ayudar a aliviar las molestias del estreñimiento. En lugar de analizar todas las especies de plantas individualmente, podemos generalizar sobre las acciones de las hierbas adecuadas. El uso de laxantes es obviamente muy importante, pero también deben considerarse otros remedios. Por ejemplo, los amargos pueden ser muy útiles porque estimulan el proceso digestivo en general. Cuando el estrés o la depresión son un factor, se pueden considerar hierbas relajantes, antiespasmódicas y antidepresivas. Se pueden utilizar diversos tipos de hierbas laxantes. Los laxantes formadores de volumen son alimentos y hierbas ricos en fibra que ofrecen las únicas opciones de tratamiento verdaderamente seguras y a largo plazo. Actúan de forma lenta y suave, y se recomienda aumentar gradualmente la dosis cada mañana y noche hasta lograr heces más blandas y voluminosas. Los laxantes estimulantes son hierbas que contienen antraquinonas y que estimulan el movimiento peristáltico directamente al actuar sobre los ganglios nerviosos del intestino. Las plantas medicinales laxantes secretoras, tal como la hoja zen y el ruibarbo, favorecen la evacuación intestinal y estimulan la producción de bilis en el hígado. Las plantas más conocidas que contienen antraquinonas con efecto laxante son el aloe, la cáscara sagrada, la frángula, el ruibarbo y la senna. Estas sustancias estimulan la musculatura intestinal y aceleran el tránsito, provocando evacuación. Las plantas carminativas pueden ser útiles para aliviar el dolor y las molestias que suelen acompañar al estreñimiento. Un ejemplo de plantas carminativas es hinojo, manzanilla, boldo, comino y melisa. Como se ha mencionado, el estreñimiento en sí no es una enfermedad, sino un síntoma que puede deberse a diversas causas subyacentes. Además de las posibles causas ya mencionadas, el estreñimiento puede estar relacionado con diversos factores subjetivos, como el estrés y la dieta, o con la percepción del paciente sobre lo que constituye una deposición normal. El tamaño, la frecuencia y la consistencia normales de las heces son difíciles de cuantificar y están sujetos tanto a variaciones individuales como a patrones sociológicos, de los cuales los fabricantes de laxantes se aprovechan. No existe ninguna ventaja clara en defecar con frecuencia. Si bien defecar una vez al día puede considerarse lo habitual, hacerlo varias veces al día o una vez cada varios días también puede considerarse normal. Si la función hepática es normal, el temor a la autointoxicación por retención del contenido del colon es infundado. Sin embargo, si se produce un aumento de la dureza de las heces y una disminución de la motilidad, la frecuencia y el volumen del colon, principalmente debido a la deshidratación del material que permanece demasiado tiempo en el colon antes de su expulsión.
El volumen, la consistencia y la hidratación de las heces dependen en gran medida del contenido de fibra y agua de la dieta. Por lo tanto, una ingesta suficiente de fibra dietética y agua es fundamental en cualquier régimen para el tratamiento del estreñimiento. Tipos de laxantes. Los mecanismos precisos por los que actúan los laxantes aún no se conocen con exactitud debido a los complejos factores que afectan la función colónica. Sin embargo, existen tres formas principales en que los laxantes actúan. 1. Provocan retención de líquidos en el contenido del colon, aumentando así su volumen y suavidad, y facilitando el tránsito intestinal gracias a sus propiedades hidrofílicas u osmóticas. 2. Reducen la absorción neta de agua y sal mediante acciones directas e indirectas sobre la mucosa colónica. 3. Aumentan la motilidad intestinal, disminuyendo la absorción de sal y agua debido a la reducción del tiempo de tránsito. De hecho, una motilidad colónica anormal puede ser un factor que contribuye al estreñimiento. Plantas medicinales que son agentes formadores de volumen. Los agentes formadores de volumen son laxantes suaves que simulan los efectos fisiológicos de una dieta rica en fibra. Los agentes formadores de volumen son ampliamente reconocidos. Se valoran por su utilidad en el tratamiento a largo plazo del síndrome del intestino irritable y la diverticulitis crónica. Estos agentes, que pueden utilizarse como suplementos de fibra dietética, son polisacáridos y celulosas derivados de cereales, cáscaras de semillas o algas marinas, e incluyen salvado, psyllo, linasa, metilcelulosa y carboximetilcelulosa. Los agentes formadores de volumen son componentes normales de los alimentos. Los carbohidratos no digeribles, que se degradan total o parcialmente por la flora intestinal, estimulan físicamente la actividad intestinal mediante su efecto formador de volumen, acelerando el tránsito intestinal. Los agentes expansivos se distinguen por su capacidad para formar mucílago o geles. Los agentes expansivos mucilaginosos generalmente se toman en forma medicinal, por ejemplo, cáscaras de psyllo, en lugar de como alimentos propiamente dichos. Al igual que los agentes formadores de volumen, están compuestos de carbohidratos no digeribles, pero se degradan poco o nada por la flora intestinal. Los laxantes formadores de volumen tienen poco efecto sobre el tiempo de tránsito en el intestino delgado, pero sí afectan el tiempo de tránsito colónico o del intestino grueso. Cuanto mayor es el volumen de las heces, menor es el tiempo de tránsito colónico. Estos agentes también estimulan la motilidad intestinal al modificar la flora intestinal. El colon alberga más de 400 especies de bacterias. La composición precisa de esta flora intestinal está determinada por la naturaleza del sustrato disponible. El volumen fecal proporciona a las bacterias un sustrato para su proliferación, lo que provoca un aumento de la masa bacteriana y del volumen de las heces. Debido a que las bacterias son específicas de determinados sustratos, se necesita un periodo de latencia de 4 a 6 semanas para establecer una flora intestinal más adecuada. Las enzimas digestivas humanas no afectan a las celulosas, hemicelulosas, ligninas y pectinas contenidas en los agentes formadores de volumen, como los mencionados arriba, por lo que estos pasan sin cambios a través del intestino delgado hasta el colon. Allí, las bacterias descomponen total o parcialmente los materiales formadores de volumen, liberando ácidos grasos de cadena corta, junto con metano, dióxido de carbono e hidrógeno molecular. Los ácidos grasos de cadena corta favorecen la absorción de sales y agua y proporcionan estímulos osmóticos que favorecen la motilidad. Los agentes formadores de volumen también ablandan las heces, facilitando su tránsito intestinal. Los gases generados en el intestino grueso pueden causar hinchazón y flatulencia, y el estreñimiento puede empeorar inicialmente al comenzar a usar estos agentes. Generalmente, este problema se resuelve una vez que se restablece la flora intestinal. Iniciar el tratamiento con la mitad de la dosis habitual puede ser útil. Un punto muy importante es que es fundamental tomar siempre los agentes formadores de volumen con suficiente líquido, ya que la ingesta insuficiente de líquidos puede provocar obstrucción esofágica e intestinal. Es necesario tomar otras precauciones. La obstrucción intestinal y la impactación fecal pueden ocurrir tras la administración de agentes formadores de volumen, especialmente en pacientes con enfermedades gastrointestinales preexistentes. Las personas con estenosis gastrointestinal, estrechamiento de las vías o esfínteres, úlceras o adherencias también deben evitar estos agentes. Fibra dietética.
Las fuentes de fibra dietética incluyen cereales integrales, salvado, verduras y frutas. Las paredes celulares vegetales constan de cantidades variables de polisacáridos fibrosos, principalmente celulosa, polisacáridos de la matriz, pectinas y hemicelulosas, ligninas, cutina, ceras y algunas glicoproteínas resistentes a la degradación en el tracto digestivo. La fibra dietética actúa como laxante mediante diversos mecanismos. La fibra dietética retiene agua e iones en su tránsito en el colon, ablandando así las heces y aumentando su volumen. Sin embargo, su capacidad de retención de agua es insuficiente para combatir la diarrea secretora. La fibra dietética puede favorecer el crecimiento de la microbiota colónica, aumentando así la masa fecal. Algunos componentes pueden ser digeridos por las bacterias colónicas y convertidos en metabolitos que contribuyen a la acción laxante al incrementar la actividad osmótica del líquido que se encuentra dentro del colon. Laxantes de antraquinona. Muchas plantas laxantes conocidas deben su eficacia a la presencia de compuestos llamados antraquinónicos. Estos laxantes de antraquinona se encuentran presentes en la hoja sen, la cáscara sagrada y el ruibarbo, así como en el aloe y otras plantas de la familia liliáceas. La hoja sen se obtiene de las hojas o vainas secas de Senna alexandrina y otras especies. La cáscara sagrada se obtiene de la corteza del espino cerval, Rhamnus pursiana. Dado que los laxantes de antraquinona ejercen sus efectos dañando las células epiteliales, lo que provoca alteraciones en la absorción, la secreción y la motilidad, su abuso representa un riesgo de salud. Estas células dañadas pueden causar una afección llamada como cuerpos apoptóticos en la mucosa colónica de pigmentación más oscura, un síntoma de la afección denominada pseudomelanosis coli. De hecho, recientemente, se ha asociado con un mayor riesgo de carcinoma colorectal. Estudios in vitro y en animales muestran que los laxantes de antraquinona tienen un papel potencial tanto en la iniciación como en la promoción de un tumor en el colon. Aunque el uso a corto plazo de estas sustancias suele ser 100% seguro, no se recomienda su uso prolongado. Mucha gente emplea el aceite de ricino. Aplicado externamente, aceite de ricino es un emoliente suave, pero en el intestino delgado, es un catártico demasiado agresivo como para justificar su uso en el estreñimiento común. Uso adecuado de laxantes. En pacientes sanos, los laxantes son de importancia secundaria en comparación con una dieta rica en fibra, una ingesta adecuada de líquidos, actividad física apropiada y otros métodos no farmacológicos para prevenir y tratar el estreñimiento. Si estas medidas resultan insuficientes, pueden complementarse con laxantes formadores de volumen. Los laxantes estimulantes solo deben utilizarse en casos que no respondan a otros tratamientos. Laxantes estimulantes como el Ura crepitans, de nombre común avilla, el acíbar amarillo de la sábila o aloe vera, la peligrosísima semilla de la tebetia peruviana, de nombre común codo de fraile, también conocido como nuez de la India, así como también la semilla de la higuerilla, y la muy tóxica semilla de croton, y muchos más, son muy peligrosos para la salud humana y jamás deberán usarse con el fin de perder peso, y solo se utilizarán en dosis muy bajas bajo la supervisión de un herbolario con amplios conocimientos de herbolaria. Cuando se emplean laxantes para tratar el estreñimiento, deben administrarse en la dosis efectiva más baja posible y con la menor frecuencia posible, suspendiéndose su uso de inmediato y por completo cuando ya no sean necesarios. Si el estreñimiento es inducido por medicamentos, se debe intentar reducir la dosis o utilizar fármacos alternativos antes de recurrir a laxantes.